Hola, bienvenidos, bienvenidas a el módulo de entrevista motivacional. Soy la psicóloga Diana Mejía y estoy muy contenta de poder compartirles este enfoque. Entrevista motivacional. Quiero iniciar un poco haciendo la reflexión de uno de mis historiadores y divulgadores de ciencia favorito, que es Yuval Harari, precisamente porque creo que estos conceptos son algo que nosotros en las terapias contextuales manejamos mucho. ¿Sí? Esto es desde como lo dice Buda y luego como lo reflexiona Yuval. Buda enseñó que las tres realidades básicas del universo son que todo cambia sin cesar, que nada tiene ninguna esencia perdurable y que nada es completamente satisfactorio. Así que, como dice Yuval, podemos explorar las galaxias más lejanas o nuestro cuerpo o nuestra mente, pero no vamos a encontrar algo que no cambie, que tenga una esencia eterna y que nos satisfaga por completo. Y aquí les presento a Miller y a Rowling, William Miller y Stephen Rowling. Ellos a distancia, uno en Nuevo México y el otro en el Reino Unido, se unieron a finales de los 80s, empezaron con esto, lo construían a principios de los 90 para iniciar toda la rigurosidad del estudio de lo que hoy llamamos entrevista motivacional. A partir de que Rowling no quiere saber nada de la terapia, de hecho es de formación en enfermería, trabajaba desde el modelo Minnesota con los grupos de Oxford en Reino Unido, y algo que le mueve mucho es que uno de los pacientes, ¿no? Lamentablemente decide no poder más y lo último que mira cuando este paciente decide abandonar el tratamiento y no solo eso, sino quitarse la vida, eso le pega mucho a él y él ve que la última lectura que el cliente leyó fue una literatura donde se le hace sentir muy culpable. Eso le mueve mucho como persona y entonces decide alejarse del proceso terapéutico. Y por otro lado, acá en Norteamérica, William Miller estaba llegando, introduciéndose a trabajar con personas que tenían dificultades con su forma de beber. Y en ese momento, él iba bajo un enfoque de entrenamiento pues muy rogeriano, tratado de integrarlo con el análisis conductual aplicado, el Applied Behavior Analysis. Y pues él decía, híjole, yo pues no sabía nada de lo que se decía en los trastornos por uso de sustancias, porque, ¿no? Después empezó a escuchar, ¿no? Estas etiquetas de manipuladores, de mentirosos, y él simplemente dice, qué bueno que no sabía nada, porque yo partí de escuchar cómo se sentía la gente con que tenían que tener un tratamiento, que tenían que dejar un hábito que era a lo mejor tan difícil de empezar a cambiar, y eso le permitió hacer ensayos de de los casos únicos que estaba trabajando, tratando de darle más sistematización a lo que Rogers en un momento dejaba como estructura, ¿no? Que pues decía, a lo mejor en su momento alguien en el futuro va a estructurarlo y le va a dar más evidencia, y así fue. Entonces es cuando Rowling ve este ensayo que dice, ah, caray, hay una forma, hay una respuesta de poder ayudar y atender tanto sufrimiento humano sin ser coercitivos, confrontativos, ¿sí? Y entonces dicen, esto es algo más que un conjunto de técnicas, es una forma de ser, es un estilo de comunicación que se te queda cuando tú te entrenas en esto y que va a ser muy diferente a muchos entrenamientos que nos pueden dar a los que estamos en formación terapéutica o de consejería. Y aquí en este QR, deteniéndome para que lo puedan descargar y para que lo tengan ahí y descarguen, van a encontrar una serie de metaanálisis y de evidencia, porque hay más de 1000 ensayos a nivel internacional que sustentan la eficacia del marco motivacional para atender diferentes problemas de conducta, no solo el hábito de fumar o los problemas por trastorno por uso de sustancias, alcohol, sino que también hay para poder trabajar, por ejemplo, apego a tratamiento, fallas renales, diabetes, cáncer. O sea, de hecho, Rowling, a partir, ¿no? Con toda la formación en enfermería, lo introduce en ambientes de salud y es una de las herramientas más fuertes que tienen ahí. Y posteriormente ya otros académicos lo han puesto también en los campos del trabajo social y ya hoy en día hay incluso algunos ensayos en algunas organizaciones y estoy bien contenta porque cada vez he encontrado más evidencia de cómo se aplica en la niñez y en la adolescencia, y eso me parece fundamental para que no tengamos casos
como la terapeuta de la serie tan popular que está ahorita, Adolescence, donde es totalmente coercitiva y confrontativa y casi le escupen y le pegan, pues bueno, cuando eres un terapeuta motivacional no tienes por qué vivir estas experiencias, porque tu trabajo no es confrontar ni hacer sentir mal a las personas, sino al contrario, escuchar activamente, reflejar cuáles son sus inquietudes y justamente hacer evidente las fortalezas que tiene y cuáles son los valores que realmente tiene el cliente, respetando su autonomía para moverlo hacia un cambio en un hábito tan difícil que sabemos que lastima mucho su salud como es el uso de nicotina. Estamos ya en la cuarta edición, ¿sí? De entrevista motivacional. Entonces, por aquí está mi libro, me encanta, y también tengo los otros. Eh, ya ha cambiado muchísimo la evidencia, ya tenemos muy buenos insights a partir de todos estos años de recorrido de trabajo en investigación. Entonces, tanto les recomiendo mucho Motivation Interview en 4th Edition, como qué es lo que hace que un terapeuta sea efectivo, toda la serie de sustentos que hay, investigaciones de por qué ser genuinos, cuándo hacer el disclosure o la autorrevelación, si tú oportunamente vas a demostrar ahí la habilidad aplicada que tú quieres enseñar, cuándo es oportuno y genuino hacer una autorrevelación. Y son todas aquellas técnicas también que han encontrado que hacen que los terapeutas estemos siendo eficientes, ¿no? Y también la segunda edición del Treating Addiction, la guía para profesionales, que también la escribe William Miller, ¿no? Entonces, súper recomendado. Entonces, aquí está parte de los análisis que quiero que ustedes descarguen con los QRL. Y si no, se los voy a estar dando en el material que viene para el estudio que ustedes van a tomar en este diplomado para que puedan ver toda la cantidad de evidencia que está sustentando a la entrevista motivacional. Bien, entonces, aunque esto no es uno de los primeros, de los ensayos de principios de siglo, no es que sea el mejor, pero es una de las formas en las cuales entrevista motivacional va sustentando cómo se incrementa el nivel de evidencia y el tamaño del efecto cuando aplicas tú las técnicas. Y como ustedes pueden ver, tanto para alcohol como para uso de sustancias, el tamaño como el síntoma target, que sería la disminución del patrón de consumo, está como teniendo cada vez más tamaño del efecto. Y también la parte social, que es que las personas mantengan un empleo o vuelvan a la escuela, menos conflictos interpersonales o menor sintomatología psicosomática y que puede estar comórbida a los trastornos por uso de sustancias, también se ve un impacto social ahí importante y está sirviendo también, por ejemplo, para dieta de ejercicio y también para comportamiento sexual de riesgo, donde también ha sido muy importante aplicarlo. Y aquí me acabo de acordar que hay evidencia para el manejo de comportamiento suicida también desde este marco, que me parece muy, muy bueno, muy puntual, aunque también soy terapeuta dialéctica conductual. Creo que las estrategias que te da también entrevista motivacional pueden ayudar mucho, por ejemplo, en las crisis suicidas que pueden tener algunos clientes. Y déjenme decirles que con trastornos por uso de sustancias es muy alta la probabilidad, se incrementa y más si están pues bajo el uso de alguna sustancia. Entonces es algo que nos puede acompañar muy bien. Y también les voy a dar ese material para que vean cómo se aplica para el manejo suicida. Lo que pueden ver es que así como otros tratamientos, entrevista motivacional, hay una disminución gradual, ¿no? del síntoma target o el patrón conductual que queremos disminuir. Igual que otras intervenciones, lo interesante es esto, ¿no? Y que así es como vamos a ver si realmente la intervención nos funcionó. Durante el proceso de tratamiento vamos a ver cómo hay una disminución, pero ¿cuál es la verdadera evidencia de que funciona el tratamiento? Pues los seguimientos. Y lo que ven ustedes en el marco motivacional que pueden ver en la pantalla es cómo la duración es más amplia cuando se trabaja el manejo motivacional que cuando se da una consejería contrastado con la consejería usual que se daba para este estudio, hubo mayor mantenimiento y el counseling as usual que se comparó aquí, pues bueno, ¿no? Eventualmente regresó el patrón de consumo, ¿no? Que son los días de uso de sustancia por semana, ¿ok? Y muchos tratamientos pueden funcionar así, ¿no? Como que durante lo que va durando, algunas incluso aspectos de deseabilidad social pueden hacer que vaya bajando como
el patrón conductual que es objetivo, en este caso dejar de consumir, disminuir cantidad de tabaco puede ser, aunque este no era el caso, pero en los seguimientos es donde se ve que a lo mejor regresa si no hay un adecuado entrenamiento de habilidades y un fortalecimiento del compromiso al cambio, que lo que vamos a ver más adelante es que lo que nosotros hacemos es reforzar el lenguaje de cambio. Y de hecho, muchos colegas que son muy analistas de la conducta cada vez hacen mucho más entrevista motivacional. Y de hecho, en ABAI, que es la Organización Internacional de Análisis Conductual Aplicado, hay workshops, ¿no?, de trabajo, de entrevista motivacional que reconocen la utilidad y qué es lo que sabemos justamente hacer y reforzar. Y por ahí tengo un paper que les voy a agregar también, que es por qué funciona entrevista motivacional desde el análisis de la conducta. Por si les gusta también esos enfoques, van a ver por qué entrevista motivacional pues es la onda, ¿no? Y ya vamos a ver después que si se combina con el CBT, o sea, Cognitive Behavioral Therapy, funciona mejor, si se combina con DBT, funciona mejor, si se combina con ACT, funciona mejor, o sea, cuando le metes Motivation Interviewing, como que las cosas mejoran. Esto es otro de los ensayos donde vemos MET, es Motivational Enhancement Treatment, como igual que en el anterior estudio, disminuye el patrón de uso de consumo de sustancias y lo mantiene por mayor tiempo que el tratamiento usual. Pero vamos a escuchar, si se van conmigo, para escuchar a quienes crearon entrevista motivacional. Y voy a buscar los subtítulos y vamos a verificar que estén en español. Configuración. No, no, yo me fui de página. Me parece que creo que ya están porque dice música. ¿Me dicen si lo escuchan bien por allá, por favor? ¿Me dicen si se escucha? Sí, sí se escucha. Perfectísimo. Vamos a darle clic. I just thought I can't carry on like this. I can't walk into clinic every day feeling this way, feeling like I'm trying to persuade people to change and nothing was coming from it. I just felt like I was going through the motions and ticking boxes and just doing what I had to do to get paid at the end of the day. I'd lost my heart in it. A huge volume of the problems that we encounter in healthcare are a result of people struggling to look after their own health and lifestyle. Patients really need to consider how they can lead healthier lives, and that's where MI comes in. In brief consultations, you can bring in a different style of communication, which turns the patient from the recipient of advice in healthcare to being an active participant and taking control of their healthcare. If you think of a normal day for us in general practice, by 4 or 5 o'clock I would have been in contact with at least 60 patients already. It is exhausting. You're worried about making mistakes, you're worried about missing something important. And I find the MI technique really helps to actually energize me. It was the most valuable skill I've learned, in all of my healthcare career. I think it's made me the most effective doctor that I've ever been because I've learned this skill. And it made me the happiest doctor that I've ever been because of learning motivational interviewing. I get way more satisfaction from the job that I do, much less exhaustion, much less burnout. It just completely changed me and my practice.
It's a real world out there with some really tough problems. And the more deprived the community, the tougher are the problems and the more pressure there is on the practitioner. Here's a chance. Okay, here's a chance to look after yourself better, not to have to solve problems for patients, and that is such a burden. It holds the promise of patients taking greater charge of their own health and utilizing healthcare less. Muy bien, regresamos. ¿Se puede ver la pantalla con la presentación previa, la que teníamos? Sí, sí se ve. Perfectísimo. Entonces, pues bueno, como ya observaron, en más de 1200 ensayos que están sustentando nuestro trabajo y que en ambientes donde puede ser como muy abrumante porque tienes que dar atención a muchísimas personas ¿no? al mismo tiempo, MI puede ser una muy buena herramienta para que puedas dar la mayor ayuda que tú puedas, que de manera como muy oportuna, concentrando, o sea, comprometiendo mucho a la persona y empoderándola a que logre este cambio. Vamos a ir viendo poco a poco, bueno, qué es lo que hacemos realmente como terapeutas motivacionales. Algo que pueden ver aquí es un registro observacional. Los registros observacionales para el terapeuta y para el cliente nos van a ir ayudando primero para ver la fidelidad que hay de los terapeutas al tratamiento, a que realmente se implementen las técnicas como se han estructurado, aunque sabemos que hoy en día tanto EMI como ACT como DBT son tratamientos basados en principios más que en protocolo, se ajustan dependiendo de las necesidades de las personas, pero aún así hay fidelidad de tratamiento y de hecho parte de este proceso es hacer el coding. Tú también te puedes codificar cuando grabas tus sesiones y puedes verificar que realmente estés manejando las técnicas. Y EMI ha trabajado mucho en eso, igual ahorita ACT, DBT también lo tiene, pero ahorita fuertemente creo que de los tratamientos en los cuales estoy yo certificada, EMI es la que más ha trabajado en el coding. Y lo que vamos a observar aquí es justamente eso, ¿no? Cómo durante las sesiones de EMI y la observación del lenguaje del cliente conforme se van implementando las estrategias motivacionales, la modificación de la expresión del lenguaje va cambiando. De tal manera que ustedes pueden ver de frente a ustedes a su derecha, cómo el lenguaje cambio, que es el change talk, que es el negrito, va incrementando conforme se van dando las sesiones, y el sustain talk, que es el lenguaje de mantenerte, del conservar el status quo, el cómo estás, mantenerte consumiendo, va disminuyendo conforme pasa las sesiones, mientras se va dando la dosis de las estrategias motivacionales. Y esta es la forma en la que se ha medido y se ha evaluado el impacto que tiene entrevista motivacional. Nosotros estamos pues en todo el mundo ya, ¿no? En algunos lugares más, digo Estados Unidos más, ahí surge fuertemente ahí y de Europa. Y también en México, esta es la red que también ellos crean, ¿no? No solamente es como los ensayos, los libros, sino que ellos también hacen la red de los terapeutas y los van certificando. Y así como está Motivation Interviewing, también DBT estamos igual y también en AC estamos igual. Yo ya soy parte de los Minty, o sea, soy la tercera mexicana que es parte de la red internacional, donde hacen el coding, donde te toca que hagan el coding de ti dando terapia y van verificando esto. Entonces, esto es como algo bonito para que se motiven a querer saber mucho más de la entrevista motivacional. Estamos en el norte del país, tanto Jesús como Patricia en Ciudad Juárez, Jesús en Tamaulipas y yo en Sonora. Algo pasó en el norte que como que nos gustó mucho el trabajo. Yo creo que mucho de la historia de Patricia y Jesús es el trabajo en zonas fronterizas. Les había comentado anteriormente que muchos trabajadores sociales y trabajo con migrantes se empezó a trabajar desde este enfoque, lo cual es maravilloso.
He tenido la oportunidad de trabajar con trabajadores sociales de California, y es maravillosa la forma en cómo pueden ayudar desde este enfoque y contener el proceso de la migración, que es un proceso muy doloroso en sí mismo, y que te toque un social worker con este tipo de estrategias, pues es algo realmente maravilloso. ¿Ok? Vámonos a ver otro de los videos y me confirman si se escucha bien. What is motivational interviewing? I mean, it's a way of having a conversation about change. And it's a particular way about having a conversation about change that listens to and calls forth the person's own ideas about whether to do that and why to do it. One of the fastest ways that you can burn out as a therapist is being convinced that your job is to tell people to change when they're convinced not to. That's a recipe for burnout. And that is, in motivational interviewing, explicitly what you are not doing. Why don't people change is one hell of a question. It's perhaps a useful question, but there's no single simple answer to it. One of the things that Steve Rolnick helped me to realize was how normal ambivalence is when you're looking at a change. And to simultaneously want and not want something is perfectly normal. Hola, hola. Y regresando a la presentación, es una forma comunicativa de cómo hablar sobre el cambio sin sentir la presión de que tengo que sermonear y regañar y convencer a las personas de que tienen que hacer el cambio, ¿no? Cuando a lo mejor todavía las personas están en un proceso de encontrar las razones. Y muchas veces lo mejor que vamos a poder hacer es sembrar la semilla de la posibilidad de generar en las personas ambivalencia con respecto a un hábito, porque muchas veces pues no sabía que esto podía generar un problema. Entonces, el brindar información, respetando autonomía, pidiendo consejo al cliente sobre lo que queremos ofertarle un folleto, discutirlo, discutir sobre un video que dé información oportuna, es respetando su autonomía para que él o ella decida después qué hacer con esa información sin sentirse presionado o presionada. Entonces, básicamente, lo mejor que podemos hacer es insertar semilla para generar un poquito de ambivalencia que después pueda generar dudas y ganas de saber pues más, ¿no? Y a ver, dígame, ¿y qué más se puede hacer o qué más se sabe o qué más pasa? Por eso, entrevista motivacional va a ser un proceso colaborativo orientado a objetivos, un estilo de comunicación con especial atención a un lenguaje, cambio que es el lenguaje que nosotros reforzamos. Ahí está el reforzamiento. Y está diseñado para fortalecer la motivación personal para comprometerse a un objetivo muy específico, elicitando y explorando las propias razones que tiene la persona para cambiar, dentro de una atmósfera de aceptación y de compasión. Esa es la definición más técnica que tenemos de qué es lo que hacemos y qué es entrevista motivacional. Y por ahí ya vieron que están metidas las otras dos teorías, no nada más lo centrado en el cliente de Rogers, sino también pues autoeficacia de Albert Bandura, el psicólogo más citado, mucho más que Freud. Si les gusta, pues ni modo. Si les gusta Freud, bueno, Bandura es mucho más citado, así que me encanta, pues, muy fan de Albert Bandura, un ejemplo de persona, de mucho autocuidado, de mucha salud, y que hasta el final de sus días lo que buscaba es generar ejemplos de salud para ayudar a que las personas se empoderaran en el cambio, ¿no? De alguna manera. Y pues también hablando del proceso de cambiar, en qué etapa me encuentro, pues la teoría transteórica del cambio de Prochaska y Di Clemente. Nosotros tenemos un espíritu de trabajo. A muchos analistas conductuales no les gusta la palabra el espíritu, pero entienden la alegoría y el por qué es tan apasionado Miller. Y pues si esto es así, imagínense Marshall Linehan también en DBT, súper apasionada, igual con de repente combinando como un poco el lenguaje con alegoría y coloquial, ¿no? Lo que queremos hacer aquí, y cuando hablamos de esto, es también el significado que nos da a nosotros como terapeutas cuando nos dedicamos desde este enfoque a lo que hacemos. Sabemos que, y cambia, yo sé que ahí dice, ay, pues dice collaboration. ¿Qué pasó? Que para la cuarta edición
se cambió a compañerismo, ¿sí? De que estamos juntos y juntas en esto. Y es un punto de igualdad, ¿no? No hay, quitamos este rol, ¿no? Del experto, ¿no? De yo, la doctora en psicología, la experta. No, no, no. Aquí el que es experto y el que es el alfa es el cliente, y por eso se llama cliente, no paciente, porque es proactivo en su proceso de cambio. Para nosotros es importante la colaboración y que las mejores ideas están justo enfrente de nosotros. La persona que está ahí sentada es la persona con la sabiduría, ¿no? Que también me fascina eso en entrevista, en dialéctica conductual, que es el fomento de la mente sabe, de la sabiduría, del camino medio, ¿no? Y aquí en este marco nosotros pues sabemos que tenemos que hacer compañerismo, compasión completa, porque el mundo está en estrés y es estresante y constante cambio, porque así es la naturaleza, así se mueve el universo, ¿no? La tendencia a la entropía, eso está ahí. Entonces, entendemos eso, somos compasivos, aceptamos de manera radical las experiencias de vida, así son, ¿no? Muchas veces las dificultades, y nosotros tenemos la labor de empoderar, ¿sí? Lo que yo quiero es que la persona se empodere en su proceso de cambio, que note que él o ella tiene las habilidades, las fortalezas, tiene con qué para lograr el cambio, ¿sí? Que no se, que evitar, ¿no? Sentirse totalmente vulnerable. De hecho, nuestro enfoque está muy centrado en el reforzamiento de otras fuentes de reforzamiento, ¿no? Partimos de que la adicción es la principal fuente de reforzamiento en algunos de los clientes, ¿no? Que mucho de su vida está girando en torno a conseguir la sustancia, administrársela, recuperarse de ella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues reforzar y propiciar que se incremente la distribución conductual a otras fuentes de reforzamiento. Y eso es lo que hacemos nosotros a partir del marco motivacional, reforzar y encontrar esas fortalezas en el lenguaje. Por eso, si yo no dejo hablar a la gente, pues ¿cómo voy a saber cuáles fortalezas tiene? Por eso aquí un terapeuta tiene que permitir que hable el cliente tiene que hablar más. Si yo estoy hablando más, algo estoy haciendo, ¿no? Que no me permite poder sacar esas habilidades, esas fortalezas, y cómo voy a hacer esas afirmaciones y esos reflejos de empoderamiento al cambio, de compromiso al cambio, si no dejo hablar a la persona. Entonces, aquí es importante que nos quitemos esta idea, ¿no? Lo principal es el mindset del experto y de querer ya dar las ideas, que es el enfoque prematuro, y hágale como esto y deje aquí y póngale acá, porque justamente vamos a irnos, ¿no? En un estilo de balance, de guía, donde vamos haciendo aceptación y cambio, justo como también lo hace la dialéctica conductual. Y vamos a ver adelante, ese es el estilo de guía. Vamos a escuchar qué es esto del espíritu de la entrevista motivacional. ¿Sí? ¿Ya se fueron conmigo al video? Sí. ¿Sí? Vamos entonces a escuchar el video. In a course like this, where you will be learning lots of things to do with your clients, it would be easy to think that motivational interviewing is a series of techniques. In fact, we pay a lot of attention in MI to not just the things that you're doing with your clients, but the underlying reason for how and why you do those things, which we call the spirit of motivational interviewing. And the spirit of MI is encompassed by 4 things: collaboration with your client, acceptance of your client, evocation from your client, and compassion for your client. When we're talking about the spirit of motivational interviewing, it's easy to imagine that we're considering something ethereal that can't really be measured. But nothing could be further from the truth. When we're examining motivational interviewing sessions in our research, we find that we can look at the elements of MI spirit, we can measure them reliably, and in fact, they predict client outcomes. So really, we're talking about learning both techniques or behaviors that you do with your client, and also a worldview or a way of thinking about what you're doing. Both the spirit and the behaviors and the techniques are important in a motivational interviewing approach.
Hola, hola, regresando después de entender con Teresa Moyer, es una de las grandes contribuidoras al marco motivacional y apasionada y quien ha sido la encargada de todo el registro observacional del terapeuta y de los clientes, pues es ella, Ter Moyers. Entonces, nosotros básicamente tenemos 4 procesos clave que aunque yo después de que llego al planning, a la planeación con mis clientes y mis clientas, a partir de ahí empiezo a planear yo más la dialéctica conductual, ¿no? ¿Cómo te voy a enseñar, ¿no? Los paquetitos de estrategias, pero no pierdo jamás mi trabajo motivacional porque en la rueda del cambio, vamos a ver más adelante, la gente puede regresar y decir, no, como que ya no estoy tan convencida, ay, como que ya esta técnica no me está gustando tanto, ay, entonces el compromiso y encontrar razones, confirmar valores, es algo que vamos a ir haciendo a veces durante todo el proceso, por eso no puedes dejar de ser terapeuta motivacional y de repente hacer el switch, ¿no? Es como, hey, traigo mis 2 enfoques de entrenamiento, puede ser cognitivo-conductual o puede ser eléctrico-conductual, y los vas, ¿no? Acoplando mientras entrenas, seguir haciendo como fortaleciendo ese compromiso con el lenguaje que tiene el cliente de muy bien que lo hiciste, acabo de notar todas esas habilidades que tú tienes, qué bueno que te fue muy bien aplicando la estrategia TIP, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, mis procesos van a ir así. Primero tengo que hacer que la gente esté cómoda conmigo, que las personas digan, ay, sí me siento en confianza, sí quiero, me está entendiendo. ¿Por qué? Porque me deja hablar y porque hay una reflexión, ¿no? Hay mucho reflejo ahí de que está genuinamente este terapeuta o esta terapeuta interesada en mi historia, en lo que a mí realmente me interesa platicar. ¿Sí? A partir de eso yo puedo enfocar y el enfoque es un enfoque común, ¿sí? No se vale de yo quiero que deje a ese esposo o a esa esposa o yo quiero que deje de fumar si mi cliente no, no quiere. El enfoque tiene que ser hacia algo en común que quiera el cliente y que también, ¿no? Estés tú como terapeuta, ¿no? Comprometido a apoyarle en eso. ¿Ok? Entonces, eventualmente puedes tú hacer como una lista de jerarquía de cosas que cambiar, que es lo que hacemos muchas veces, y a lo mejor ahí pueden ustedes dejar como el consumo de tabaco en una parte, si llegara a pasar, pero si están en una clínica dedicada a la reducción del consumo de tabaco y de drogas, pues se supone que el enfoque va a ser para eso, ¿no? Porque se sabe y el cliente llega a un escenario terapéutico que se sabe que es para trabajar el consumo de tabaco o de alcohol o de drogas, ¿no? En ese sentido puede ser como, pues ya sabemos que eso es lo que queremos, pero no se crean. A veces, pues los clientes llegan porque la familia insiste, o sea, porque tienen motivaciones pues más extrínsecas, ¿no? Que propias razones, que ese es nuestro trabajo, ¿no? Que tengan motivaciones intrínsecas de por qué quiero hacer este cambio. ¿Ok? Que eventualmente piensen que si es para tener menos problemas con la pareja o para tener menos problemas con la familia, pues principio de Premack, ¿no? Una actividad más reforzante refuerza una menos reforzante, ¿ok? Puede ser parte de eso, pero lo más importante es que vamos a ir buscando valores y a lo mejor dentro de eso vamos a ir anclando por qué es importante hacer el cambio, ¿ok? Pero bueno, quiero que sepan ahorita que es hacer sentir cómoda a la persona, por eso es la base de la pirámide, después es enfocar por qué queremos hacer este cambio y es donde vamos a irnos a la tierra del qué quiero cambiar, qué quiero, para qué quiero estar aquí, por qué quiero estar aquí, ¿sí? Aquí un poquito en las palabras me fui porque es la tierra del qué es el enfoque, qué quiero. La tierra del por qué es el evoking, el evocar, por qué quiero este cambio. Y después mi tierra del cómo es mi tierra de la planeación, del planning, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Sí? Entonces vamos a irnos en ese proceso y acuérdense, el enfoque tiene que ser algo común. Y aquí mi querida Ter Moyers también nos va a explicar parte de esos 4 procesos. Four basic processes in motivational interviewing. The first is engaging, and this is where the emphasis is on building an alliance and a working relationship with your client. The first process in motivational interviewing is the foundation. Nothing else can happen until engaging is present. The second process is focusing. This is where you and your client come to a shared idea
about what is the main focus of the time that you'll be spending together. You can spend a lot of time talking about one problem or concern or behavior after another, or even a desired change one after the other, and never really make progress moving towards any of them unless you eventually come to a shared focus. The third process is evoking. And this is where you, as the interviewer, will be taking a special emphasis on bringing out the client's own arguments for change, their own hopes for themselves, their own values, their own goals for the future. When clients hear themselves offer the reasons for change, they're more likely to believe what they hear, particularly if they are ambivalent. And fourth, finally, we have planning. Planning is that process that occurs when the client is willing to envision an important change and how exactly they might go about making it. The important thing to remember is that in the planning process, we're going to carry through the spirit of motivational interviewing in that planning so that really the client's autonomy is supported. And it's a collaborative, power-sharing interaction that happens when the planning is done, as opposed to an expert-driven process that you might find in some other kinds of treatment approaches. Muy bien. Como les decía Term Moyers, el proceso de colaboración continúa en la etapa de la planeación. Y ahí las ideas del cliente hay que destacarlas porque puede que ya nos dé pistas para dónde y cómo le va a hacer una vez que quede, identifica qué, por qué y cómo. A lo mejor mucho de la estructura que va llevando implica a lo mejor hasta menos visitas con el terapeuta, pero bueno, es parte de que se está dirigiendo y se siente muy lista, muy listo para iniciar y comprometerse y nosotros para estar apoyando como esos pequeños pasos que va dando. Entonces, preguntas que yo me puedo hacer en cada proceso son estas, ¿no? ¿Qué tan confortable está la persona conmigo? ¿Está cómoda? ¿Sí le estoy dando el apoyo? ¿Estoy entendiendo lo que le está pasando? Enfoque. ¿Tengo una idea clara de hacia dónde vamos? ¿Qué metas de cambio realmente tiene esta persona? ¿Qué tipo de objetivos, ¿no? ¿Qué metas? ¿Hacia dónde vamos a trabajar? Y si el proceso tiene que ser en común, ¿ok? Y aquí en el enfoque vamos a ver más adelante con la estrategia OARS que nosotros podemos genuinamente preguntarle al cliente y comentarle que estamos preocupados por ella o por él, por la forma en la que tiene determinado hábito y el diagnóstico a lo mejor médico, no sé, si ustedes ya detectaron EPOC, o una enfermedad cardiovascular importante, no sé, una arritmia, o algo que sabemos que se está complicando con el hábito, nosotros podemos en el enfoque, utilizando nuestros reflejos, que es una estrategia que tenemos, el que estamos genuinamente preocupados, ¿no? Entiendo que quieras mejorar la relación con tu pareja y eso me parece un objetivo muy importante. Quiero que eso lo logremos, aunque a mí lo que más me preocupa también es que te vayas a enfermar, que se te complique más esta situación. Por eso quisiera que compartiéramos el objetivo de ayudarte a tanto a mejorar la relación de pareja como a que hagas una disminución gradual, si quieres, de tu consumo de tabaco o explorar si esto puede ser algo importante que empecemos porque a mí me preocupa que estés bien. Entonces, eso ya hace un marco de diferencia para que a lo mejor, aunque venga con mucho lenguaje de mantenimiento, a lo mejor insertamos semilla y la preocupación genuina para poder ver si entra en el enfoque el cambio, ¿no? Conductual del patrón de consumo. Cuando evocamos, vamos a ver cuáles son las propias razones que tiene la persona para cambiar, ¿sí? ¿Qué discurso escucho? O sea, si realmente está siendo a favor del cambio o a favor del mantenimiento. O si incluso escucho desacuerdo, ¿por qué? Porque hay un desacuerdo. El lenguaje del desacuerdo es cuando aparece un lenguaje de que está en contra de mucho de lo que le decimos como terapeuta, ¿no? Y a lo mejor puede ser que a lo mejor me esté yendo demasiado lejos o demasiado rápido en una dirección y pues mi cliente me diga, "Oh, espérate, no, ¿para qué tanta ya? Apenas empecé con esto". Hay clientes y eso nos pasaba mucho, todavía sigue pasando, ¿no? Puedes,
propiciar que deje de consumir a lo mejor alcohol en exceso, o no, o el patrón fuerte, uso de cristal, pero no me toques el tabaco, ¿sí? Eso es algo muy común que puede ser, ¿no? O no me toques la marihuana, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado hacia dónde vamos, ¿no? Para que vaya en común, para que no sea como de, ya deja todas las drogas, ¿no? Porque el policonsumo es algo cada vez, bueno, es que es muy común el policonsumo, ¿no? Entonces, tenemos que ir respetando esa autonomía y los pasos y los procesos en los que va. Y la reducción del daño es muy importante, es una posibilidad. También como terapeuta tienes que abrirte a la experiencia, ¿sí? Do what matters, desde lo que hacemos en la terapia ACT, ¿no? Ábrete a las posibilidades, hay diferentes opciones y eso hay que propiciarle al cliente que tenga como más flexibilidad y que eventualmente a lo mejor puede ir considerando pequeños cambios. En planeación, a ver, ¿qué ayudaría a esta persona a seguir adelante? Estoy recordando en evocarle que salgan sus mejores ideas en lugar de yo decirle qué hacer, ¿no? Acuérdate de evocar que saque lo mejor, ¿no? El cliente tiene muy buenas ideas. Estoy dando la información o el consejo necesario con permiso de él o de ella, porque así va a ser, oye, aquí está este folleto, aquí están estas clínicas, aquí están estos psiquiatras, vamos viendo qué te puede ir ayudando. Trampas que tenemos que evitar, la pregunta-respuesta, ¿sí? De tipo FBI, ¿es esto o aquello? ¿Esto o aquello? Porque si no, puede volverse cansado, sentir la persona que no la escuchamos atentamente, o caer en la confrontación, negación, ¿no? De tú lo niegas, pero se lo hiciste, ¿no? Y parecernos a la psicóloga de Jamie en Adolescence. Trampa del experto prematuro, más bien, trampa del experto y del enfoque prematuro, ¿no? De yo sé lo que tiene, seguramente este problema viene desde que estabas muy chiquito o muy chiquita, porque podemos distraernos de lo que realmente el cliente tiene de inquietud o enfocarnos prematuramente a que ya haga estas cosas y dejes estas otras cosas y que para el cliente sean recomendaciones inaceptables. Trampa de hacerlo sentir o hacerla sentir culpable también. No estamos ahí para sermonear ni para regañar. Y aquí, ojo, yo sé que esto puede ser algo que las familias a veces pueden no entender cuando tenemos un enfoque terapéutico de esta manera, ¿no? Me ha pasado que me dicen, tanto terapeutas que formo como también me ha ocurrido que, sobre todo con adolescentes, los cuidadores te llevan a su adolescente que, no sé, estaba consumiendo vape, que es algo que está pasando ya mucho, y esperan que tú regañes al adolescente y le digas todo lo que, ¿no? Como el sermón. Entonces, si observan la reducción gradual o observan ese tipo de, no, puede que digan, pero ¿por qué no? Por el enfoque que traemos también cultural, ¿no? De mucho sermón, de mucho regaño. Entonces aquí, cuando sean adolescentes, sí, la recomendación es hablar también con los cuidadores para que sepan cómo vamos a trabajar esto, incluso también con familiares de adultos. Algo que me estoy muy contenta de esto, la gente de Nueva York de Entrevista Motivacional ya diseñó todo el programa y un libro que acompaña a los familiares desde este enfoque para que tampoco los familiares culpen, sino sean más motivadores para el proceso de tratamiento de sus familias, ¿no? Y es una cosa maravillosa cómo está funcionando mi grupo. Les voy a pasar también la lectura para que se la puedan dar a familiares de consumidores y puedan tener un enfoque de interacción, un estilo de afrontamiento a la mejor que puedan probar, que es menos confrontativo, menos desgastante, es menos agresivo y que puede ir de la mano. Entonces, estas son nuestras trampas. Recuerden, porque pasa, pasa, ¿no? Vemos muchas películas, mucho FBI, mucho adolescentes, muchas películas de esas, y entonces uno piensa que tenemos que ser FBI, y lo más difícil es quitarnos el FBI y el experto, ¿no? De la trama oscura o lo que está allí, ¿no? A ver, no, aquí vamos a quitarnos como esto y vamos a hacer una escucha reflexiva de la persona, de su lenguaje, de su preocupación, y este es el modelo de Prochaska y Clemente, el modelo transteórico del cambio. Para cada etapa en la que se encuentra nuestro cliente, podemos tener diferentes estrategias, como tiene que ser.
Cuando hay precontemplación, podemos irnos a dar información que genere esa ambivalencia, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer es eso, ¿no? Porque a lo mejor no saben, a lo mejor esto es nuevo, y eso pasaba mucho con los primeros proyectos en los cuales yo estuve. Es que no me presenté porque como el diplomado va a ser en línea, asumía, ¿no? Que va a haber como una semblanza, pero les platico que parte de mi formación fue trabajar en el macroproyecto de la UNAM para identificar oportunamente y dar atención oportuna a adolescentes, y ¿por qué eran adolescentes, no? Desde que ingresan a la prepa hasta que ingresan a la carrera, que estaban teniendo un consumo excesivo de alcohol, ¿no? Entonces aplicábamos en el examen médico automatizado cuando ingresan a la universidad, en prepa y universidad, aplicábamos el audit y veíamos qué patrones eran de riesgo y les hablábamos y trabajábamos con ellos o con ellas. Y lo mejor que ahí pues me llegaba muchas veces precontemplación, ¿no? De pues vine porque me mandaron a hablar, que porque algo que salió en mi examen automatizado, que pues qué bueno que se preocupen por mí, pero ¿qué está pasando? Entonces, muchas veces no sabían que el patrón de consumo moderado era hasta 4 tragos estándar para varones, 3 tragos estándar para chicas, para mujeres, eh, porque a la semana no podemos consumir más de 12 tragos o más de 9 tragos si eres mujer, más de 12 si eres varón, por cuestiones de tejido adiposo, ¿no? Por eso están las diferencias en la cantidad de consumo que se permite, ¿sí? O incluso piensen que en tabaco pasa algo también, bueno, en este macroproyecto me pasaba que no sabían, entonces era algo novedoso y veíamos el efecto que tenía, pues dar, ¿no? La consejería breve o motivarlos al tratamiento cuando veamos un patrón más excesivo de autocambio dirigido, que es muy motivacional y que ese es el gran sustento que tiene la entrevista motivacional. De hecho, si entran a Psicología de las Adicciones en la UNAM, el entrenamiento tiene que ser motivacional. Entonces, ahí vamos a llegar, a veces no llegan en esa etapa que tenemos que dar la información oportuna. Ya a lo mejor cuando tienen información oportuna y han experimentado como aspectos contrapuestos, ideas que se contraponen con respecto al hábito que tienen, porque por un lado sí me gusta mucho y me ayuda para concentrarme, pensemos en el tabaco, y me ayuda para sentirme como otra vez activo, hasta siento que hago mejor mi gestión, como que más peristalsis. Pero pues ya me duran más las gripas, tengo más expectoraciones, ¿no? Ya vi que mi papá tiene una arritmia, entonces a lo mejor ya hay algunas ideas contrapuestas para que trabajemos en el proceso terapéutico, ¿no? Resolver ese conflicto de ambivalencia. Y aquí vienen 2 puntos, ¿no? Direccionalidad o neutralidad. Y es que ya hoy en día lo que hacemos en entrevista motivacional es lo que llamamos direccionalidad hacia el cambio cuando sabemos que hay hábitos que ponen en riesgo a la salud, el bienestar de la persona, ¿sí? Donde yo voy a reforzar y voy a poner mucho más atención y voy a elicitar mucho más, que haya más lenguaje de cambio, ¿no? Entonces, no quiere decir que no suavice, que es así se llama, ¿no? El concepto de softening, sustain talk, ¿no? Suavizando la plática del mantenimiento, pero voy a ponerle menos atención. Cuando no hay neutralidad, a lo mejor estoy ayudándole al balance decisional al cliente entre las dos posturas, ¿no? O cambio, me quedo. Nosotros ya en entrevista motivacional, 4ª y 3ª edición, ya no hacemos balance decisional con trastornos por uso de sustancias. Ya me voy órale, reforzar que si quieres dejar de consumir o que tienes chispazos de que te gustaría aprender más cosas o ver qué tratamientos hay o qué posibilidades, porque si te vuelvo a llevar a que me hables de las ventajas de que cuando tú consumas, no, se incrementa, puede que se incremente de nuevo ese lenguaje de sí, consumir es divertido. Entonces, ya nosotros no hacemos balance decisional en trastornos por uso de sustancias. Nos vamos direccionando hacia que el lenguaje esté más comprometido a hacer un cambio en el patrón de consumo, ¿sí? Por eso va a ser más direccional en ese sentido, ¿sí? Que es diferente a ser directivo, ¿ok? Y ya en la determinación, como dice mi Moyers, ya es como si fueran a aventarse la montaña en el esquí. Tenemos que prepararlos porque el cambio es complicado, es difícil. ¿Cómo lo vas a enfrentar de la mejor manera? ¿Cómo se va a vivir un craving? ¿Cómo se va a vivir el síndrome de abstinencia?
cómo se va a sentir la fatiga, la somnolencia, para que no te sea tan difícil vivir el cambio, ¿sí? Esa es mi etapa de determinación, lo que yo tengo que hacer. Y puede que haya clientes que lleguen en determinación. Entonces ya me dijeron el qué y por qué. Dime cómo. Órale, vamos a explicarte cómo, ¿sí? Puede que en contemplación me digan, ya sé qué, pero no sé, no tengo claro por qué. Estoy dudoso, pues a reforzar el por qué. Y en precontemplación puede que apenas insertemos semilla porque apenas estamos explorando el qué quiere cambiar. Ya en la etapa de acción vamos a reforzar el compromiso, apoyar identificando situaciones de riesgo, para que el cliente sepa hacer un buen análisis funcional de su conducta, ¿sí? Y eso puede ser como una charla, ¿sí? No es como de, a ver, ¿no? Estímulo delta. No, 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 no. No. Vamos a ayudar a que entienda que pues hay cuestiones internas, externas, precipitadores internos, externos que pueden generar que la respuesta fisiológica de antojo y la sudoración y la taquicardia hasta el retorcijón estén ahí. Entonces, ¿no? ¿En qué momentos? ¿Por qué? Como para que la gente lo identifique y se prepare para enfrentarlos de una manera sin consumo, ¿no? Y ahí es donde entran luego las escalas de autoeficacia, ¿no? Qué tan capaz te sientes de resistir, de enfrentar esta situación sin consumo, que mentalmente es lo que hacemos los postes después del training, del tratamiento más bien, para saber si efectivamente aumentó su autoeficacia para enfrentar las situaciones de riesgo sin consumir. Vamos a ver esta metáfora que es mis favoritas de por qué somos terapeutas motivacionales. Y aquí yo cuando la hago para ustedes, lo hago siempre pensando en la región donde yo vivo, que hay una playa, bueno, es todo un municipio muy bonito de playa y desierto, o sea, mar y desierto conjuntados y las montañas. Y entonces, pues, si tú me contratas para que te lleve a San Carlos, pues esperas que yo sea una persona, una guía que, que esté en un balance, ¿no? Imagínate que te invito a San Carlos y te digo, sí, a las 5 de la mañana por ti y voy por ti y te llevo, órale, a subirte a Tacahuel, órale, el senderismo, el cerro, escalar y luego rapidito, ¿no? Vamos a subir el cerro en 1 hora o menos y bajamos y sandwichito rápido y órale, hacer cruce de bahía, nadar y luego rapidito una media hora para que comamos porque hay que hacer senderismo por el cañón de Nacapule. Espérate, pues cuando me preguntaste que si me gustaba el senderismo y que nadar pues, ¿no? Entonces estoy siendo demasiado directiva, ¿verdad? O imagínate que me contratas y entonces, sí, ahí paso por ti a las 10 o a las 9. Sí, sí. Y ahí te dejo ahí en el mirador bien bonito y ahí te compras unos manguitos ahí y luego ya regreso y te llevo a los camarones de mi tía, que están bien buenos y ahí comes y luego ya. Pues un buen guía tiene que ser un balance, ¿no? Entre qué te gustaría conocer, como qué tipo de actividades te gusta hacer para ofertarte lo mejor que yo conozco de San Carlos para que te la pases bien. A lo mejor te gusta el bote, el yate, a lo mejor te gusta sentarte a la playa un buen rato y luego comer algo en particular. Entonces, de como yo conozco San Carlos, de acuerdo a lo que a ti te gusta hacer, te voy a ofertar las mejores opciones que hay para que tú lo disfrutes y lo conozcas. Y eso es lo que hacemos como terapeutas en realidad. Y aquí Miller lo va a explicar también. ¿Ok? Vamos a escuchar. Fundamentally, motivational interviewing involves a change in role, a change in how you think about what you're doing. You're not the expert there to fix the person. You don't have to make the person change. The truth is, in fact, that you can't make a person change. You don't have to be the one to come up with all the good ideas. A person with really good ideas is sitting across from you and may have better ideas than you do. It's not like a competitive sport. It's not like wrestling where you try to defeat and pin and outsmart and outwit the person. It's more like dancing together, moving together, adjusting your movements to the other person. Overall, motivational interviewing is not a directive approach. Neither is it just a following approach. Following is listening to the person and kind of going wherever they go. Motivational interviewing is in the middle.
between those two. And we describe it as guiding. If you go to another country and you hire a guide, you don't expect the guide just to follow you around. That's not what you're looking for. Neither do you expect the guide to order you when you will arrive, when you will leave, what you want to see, what you will enjoy, what you're going to do. That's not a good guide either. Good guiding involves good listening, as well as using your own expertise. A good guide will find out where you want to go, what you're interested in, what you're hoping for on this journey, and then help you get there using his or her own expertise, enjoyably, safely, efficiently, perhaps. That's the guide's job. Not solely directing, not solely following. There's some of each in it, but it's a blend of those things. This may or may not be the way you've been thinking about your own work, but we invite you to try it out. Ahí está, mejor explicado, imposible. Entonces, pues para que justamente vivamos este proceso como un camino de acompañamiento, ¿sí? Donde vamos sacando las fortalezas y de nuestra experiencia, ¿no? Sobre el cambio conductual, pues vamos ofertando las diferentes técnicas. Y no hay nada más gratificante que ver el crecimiento de otro ser humano, ¿no? Y eso es algo que Rogers dijo y los Bill Miller y Stephen Ronig también han estado trabajando fuertemente. Ok, entonces Darn Cats es el lenguaje de mi cliente, ¿sí? Entonces, mi cliente puede tener un lenguaje preparándose para cambiar y que ese es el lenguaje que yo refuerzo, ¿sí? Que es el lenguaje que en los registros observacionales se contabiliza para ver qué tanto se incrementa conforme yo como terapeuta estoy aplicando adecuadamente mis estrategias. Entonces, por ejemplo, el cliente me puede decir, yo quiero perder de peso, me gustaría un mejor trabajo, espero tener mejores calificaciones, deseo ser más amigable, me gustaría que mis crisis de asma fueran menores, me gustaría sentir que me puedo concentrar más, ¿ok? Habilidades yo puedo, sé que soy capaz, yo podría. Razones, por eso es darn, ¿no? Podría tener más energía, puede quedarme mejor, me ayudaría a controlar mi diabetes. Necesidad yo necesito, tengo que, debería, no puedo seguir así. Y eso es lo que nosotros reflejamos para que el cliente note que estamos interesados, que ahí está, ¿no? Desarrollándose las razones por las cuales quiere hacer el cambio, ¿ok? Y digamos que este es el momento en el que se está preparando para cambiar, ¿no? Vean cómo es una montaña de cambio. Preparatory o la precontemplación y contemplación es parte de la preparación para el lenguaje de cambio. Y cuando el cliente o mi cliente ya están motivadísimos, motivadas, pues empieza a hacer el CATS, que es el lenguaje de la preparación del cambio o movilización del cambio, donde está la etapa de preparación o determinación y la etapa de acción. ¿Sí? Aquí abajito pueden ver el modelo de Prochaska y Di Clemente, ¿no? Y cómo el lenguaje va acoplándose para que se dé el proceso de cambio, ¿ok? Cuando mi cliente ya se está moviendo al cambio con el CATS, vamos a observar aquí, ¿no? ¿Qué podría ser diferente? Yo voy a, definitivamente yo, ¿sí? De que, ¿no? Está muy determinada a hacer esto, ¿no? Y yo le puedo preguntar, ¿no? Oye, ¿para qué te sientes listo? ¿Para qué te sientes lista? Estoy listo para, planeo, voy a tratar, ¿sí? Y algo que me gusta mucho aquí es que podemos, para elicitar como acciones, que sería la TS, que es Commitment, Activities and Taking Steps, ¿no? Por eso se llama CATS. Y en tomar medida, que es como tomando pasos o tomando acciones, ahí le puedo preguntar, oye, ¿qué has intentado? ¿Qué has hecho antes? ¿Qué es? Que ya me cuentas que empezaste a hacer algo, ¿qué es eso que ya empezaste a hacer? Entonces, llevo 2 semanas sin beber, fui a AA, pedí informes de tratamiento, no sé, ya empecé con el bupropión o el Wellbutrin, ya me orienté sobre cómo usar los parches de nicotina, y eso se va a ir reforzando. Acuérdense que vamos a llegar a que se llegue a este lenguaje, ¿no? Puede que primero tengamos
que trabajar con el DARN en esta montaña, ¿no? De preparación, y después ya mejor ya vamos a escuchar más lenguaje de movilización al cambio, ¿ok? Y nosotros lo vamos a elicitar a través de nuestra estrategia OARS. El OARS es preguntas abiertas, open questions, para saber qué es lo que le preocupa al cliente, en qué le podemos ayudar, ¿no? Saber qué es lo que ha hecho, cuáles son sus principales inquietudes, y a partir de esas preguntas abiertas, no quiere decir que no puedas hacer preguntas cerradas, pero tiene que haber muchas más preguntas abiertas que cerradas, ¿sí? Puedes tú, a partir de toda esa información que te da el cliente, hacer afirmaciones de: noto que para ti es muy importante la escuela o tu trabajo, que eso pasa mucho con los clientes y las clientas. O sea, sí, estoy consumiendo, pero yo no falto en este trabajo o no falto en estas actividades, ¿no? Entonces, eso es algo que fortalecer y hay que reforzar, ¿sí? Porque es algo que importa verdaderamente al cliente y que es algo que a lo mejor eventualmente no quiere que se afecte si sigue consumiendo, ¿no? Y es una de las, después se puede convertir en una de las fuertes razones de por qué quiero comprometerme al cambio, ¿sí? Reflejar argumentos del cliente con reflejos. Esto es parte de la escucha genuina, y aquí es como un punto muy contemplativo que hacemos en el trabajo motivacional, porque me quedo yo en esa hora y media, lo que dure la sesión, completamente, ¿no? Atento o atenta a lo que esa persona me quiere compartir, lo que quiere trabajar. Y entonces reflejamos sus propios argumentos para saber si estoy entendiendo bien, si entiendo bien la situación, si ya vamos por, si estoy entendiendo cuáles son sus principales inquietudes, ¿ok? Aquí podemos cada vez, vamos a ver ahorita adelante cómo podemos profundizar en el reflejo. Y los resúmenes no es que vayan al final, sino que más bien cuando hay momentos donde se destaca mucho el compromiso del cliente, esas razones de cambiar, esas fortalezas que tiene, sus preocupaciones, ahí tenemos que devolverle como un bouquet, ¿no? Como un un ramo, ¿no? De flores, así, de todo lo más destacado que me está diciendo, para que lo reescuche el cliente, ¿no? Y diga: es cierto, ¿no? Había olvidado que esto es tan importante, que esto yo quiero hacer. Entonces, eso hay que regresárselo en el resumen. ¿Ok? Ya se fueron conmigo al video. Vamos. Let's start by learning an acronym that we use to describe these very concrete, engaging skills. OARS. So what does the acronym OARS represent? OARS stands for open-ended questions, affirmations, reflections, and summaries. These are the basic engaging skills in motivational interviewing. O stands for open-ended questions, and we contrast open-ended questions with closed questions. Closed questions, the answer is yes or no. Open questions have the value of helping clients to explore their own thoughts, experiences, and feelings in greater detail. A stands for affirmation. An affirmation is really nothing more than you noticing something positive about your client and bringing that forward in an explicit fashion. R stands for reflection. Here we're talking about reflective listening or active listening. You're offering a guess about what the client has had to say to you, but you're offering that guess as a statement and not a question. S stands for summary. And summary is really nothing more than you taking an opportunity in the course of your conversation with your client to let them know that you've been following, you've been listening, you've been tracking by offering them a brief summary of what they've had to say to you so far. Y volvimos después de la explicación del OARS. Ok. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Qué desea? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Afirmaciones: destacamos y reconocemos las ideas del cliente.
Cuando tenemos escucha reflexiva, vamos a intentar entender qué significa para el cliente lo que nos está diciendo, como dice Terry Moyers, no en preguntas, sino en forma de una oración. Cuando me dices que estás triste, significa que mucho de las actividades que haces todos los días no te están gustando, y eso nos ayuda a confirmar qué estamos entendiendo en esa escucha reflexiva, ¿ok? El resumen es lo más crucial, es el bouquet, es el ramo de rosas de donde están destacadas las fortalezas, sus inquietudes, y que las destacamos en diferentes momentos de la plática, ¿sí? Cuando estamos en el EARS, como orejitas, es el acrónimo que me ayuda para poder irme más a la movilización al cambio. Es prácticamente lo mismo que el anterior, solo que en lugar de pedir preguntas abiertas para conocer más sobre la situación, yo ya le voy a estar pidiendo ejemplos o que me elabore, ¿no?, más en acciones de lo que va a hacer para mantener el cambio, para que esto ocurra. Y vamos a afirmar y destacar pues las ideas que tiene, que está, ¿no?, teniendo como una buena idea para poder enfrentar la situación. Un segundo. Listos, tenía un poquito de estornudo. Ya regresó mi cámara, perfectísimo. Entonces, vamos a también ahí reflejar plática del cambio y ofrecer resúmenes destacando lo más importante de lo que se ha dicho y más crucial hasta el momento. Y así se escucha una plática de mantenimiento, ¿no? Y acuérdense, los desacuerdos, que se le llama discord, son aquellas verbalizaciones que están, ¿no?, surgiendo porque no están de acuerdo con muchos de los comentarios que les damos como terapeutas, ¿no? Entonces pueden llegar a decir, realmente disfruto fumar, no creo que pueda renunciar, vengo que fuma para relajarme. Fíjense cómo es el deseo, aquí está la plática, el deseo, el que no tiene como la habilidad para dejar de hacerlo, la razón, relajarme, ¿no? La necesidad, no creo que necesita renunciar, ¿no? Yo quiero mantenerme fumando y nada puede pararme, ¿no? El compromiso para mantenerse con el hábito, con el patrón de consumo. No estoy dispuesta a renunciar. Hoy compré 4 cajetillas de cigarros, ¿no? Aquí habla de ausencia de actividades, o sea, de acciones y de habilidades en las 2 A's. O el tomando acciones o el taking steps. Hoy ya compré hasta 4 cajetillas, ya compré 4. Además, mi mapeador está bien bonito, todo así electrónico y todo, ¿no? Entonces, estas son pláticas que seguramente les han llegado y van a llegar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos son suavizar ese discurso, ¿sí? Entonces, pues, entre estas cosas podemos hacerlo así, ¿no? Algo que nosotros llamamos reflejo de doble lado, ¿no? Como reconocer el argumento de sostenimiento, de mantenimiento y combinarlo con el cambio usando el y, ¿no? Fumar me calma los nervios. Entiendo, te ayuda a relajarte y también me has dicho que te preocupa que te dañen tus pulmones, ¿sí? Entonces, ¿no?, cuando aparezca, nosotros podemos darle ese tipo de respuestas, ¿no? O, por ejemplo, enfatizar la autonomía, ¿no? Reafirmar que todo está en función del cliente, sí, sobre todo cuando hay discord, desacuerdo, esto nos va a ayudar mucho. No creo que quiera dejarlo por ahora. Está bien, tú decides si quieres cambiar eso o no. Nadie más puede hacerlo por ti, va a ser tu decisión. Y eso va a suavizar. Acuérdense que lo primero que tenemos que hacer y nuestra base es el enganche, ¿no? Que la alianza que construimos con el cliente, que se sienta cómodo o cómoda, ¿ok? Y ahí enfatizamos que vamos a respetar su autonomía. Por ejemplo, esta estrategia de reencuadre, ¿no?, que es ofrecer otra forma de ver la situación de manera más funcional o práctica, ¿no? Intenté dejarlo y no pude. Eso muestra que estás dispuesto a intentarlo. Ya sabes más sobre lo que te cuesta y lo que podrías cambiar para lograrlo. Está buenísima, ¿verdad? Eso me encantó, ¿no? Porque en lugar de irnos a reforzar el pesimismo, es sacarle lo bueno de la acción. O sea, oye, pero ya lo intentaste. O
Eso quiere decir que que quieres comprometerte y que aprendiste de la situación. Ay, me encanta esa. Acordar con un giro. Validar el argumento del cliente y luego ofrecer un giro o un reencuadre. Si dejo de fumar, voy a engordar. Sí, muchas personas ganan algo de peso al dejarlo. Y también muchas personas se sienten con más energía para hacer ejercicio o cuidar su salud de otras formas. ¿Ok? Entonces, acuerdo al argumento, pero le doy un giro para llevarlo hacia el cambio. ¿Ok? Puede ser ir junto o sin giro, ¿no? Como dejarse ir un poco, ¿no? Que es estar de acuerdo, pero no hay como un reencuadre, una nueva forma, ¿no? Sino lo que quiero es generarle un efecto al cliente de péndulo, ¿no? Que el cliente se mueva hacia el discurso del cambio, ¿no? Porque de repente le di la razón y entonces como, ah, caray, ¿no? Por ejemplo, no estoy listo para dejar de fumar. Tal vez no sea el momento adecuado para ti ahora. Sí, no es el momento porque esto, porque aquello, bueno, ¿y cómo sería el momento adecuado entonces? ¿Qué tendría que ocurrir para que eso existiera? Incluso aquí podemos hacerlo un poco hasta como paradoja, como, oye, entiendo que a lo mejor pues no le ves problema, ¿crees que podrías mantenerte haciendo este hábito, no sé, otros 10 años, todos los días, sin que te generara algún problema? Entonces cuando, ah, caray, ¿no? Ah, pues 10 años, todos los días, o sea, todos los días. ¿No? A lo mejor si me pasa algo. Ah, ok. Entonces, quiere decir que a lo mejor puedes cambiar un poco la forma en cómo lo haces, ¿no? Entonces, por ahí lo podemos mover, ¿ok? También disculparnos es importante, ¿no? Cuando la persona se siente a la defensiva, desmotivada, molesta, la disculpa va a ayudar a suavizar cómo interactuamos, ¿no? Y mostrar respeto por su autonomía y abrirnos a algo más colaborativo, ¿no? Como ya me ha dicho 1000 veces que tengo que dejar de fumar. Ya me han dicho 1000 veces que tengo que dejar de fumar. No necesito que me lo digas tú también. Lamento si esta conversación te está haciendo sentir presionado. No es mi intención decirte lo que debes hacer, más bien estoy aquí para escucharte y entender cómo ves tú la situación. ¿Ok? Entonces una disculpa puede ayudarnos mucho a suavizar la situación. Algo que nosotros también hacemos dentro de este trabajo motivacional es darles tarjetas de valores. ¿Sí? Cuando a lo mejor todavía no estamos llegando a la tierra del porqué, de las razones del cambio, del evocar razón, evocar que quiera cambiar, podemos darnos el tiempo de hacer esto, ¿no? Y trabajar con el cliente y la clienta. Este ejercicio tenemos las tarjetas que se las voy a pasar, que es, lo que hacemos es que me clasifique en estas 5 pilitas, ¿no? Los valores que le doy en las tarjetitas, para que me diga cuál es lo no tan importante, lo importante, importante, muy importante y lo más importante. Entonces va a estar leyendo sus tarjetas y clasificándolas y me voy a quedar con lo muy importante y lo más importante para que de ahí me elija 10. Y a partir de esas 10 tarjetitas elegidas vamos a ir, ¿no? Reflexionando con la clienta y el cliente, porque esto es lo más importante para él y para ella, ¿no? Porque es algo que puede llevarnos a reflexionar qué tanto los hábitos, las conductas que tiene actualmente van a ayudarle a que se acerque a esos valores. ¿Sí? Y entonces ahí el ejercicio nos va a ayudar a establecer objetivos, a como recordar y a partir de aquí sé que esto es importante y sé que tengo que moverme hacia eso. Entonces, así lo vamos a poder utilizar. ¿Ok? Y a partir de que ya estamos movilizándonos al cambio y que hemos usado nuestras técnicas también de suavizar la plática del cambio, que también es importante porque la vamos a escuchar, vamos a hacer negociación, ¿no? De manera muy activa con el cliente y la clienta para ver qué opciones, hay que darle menú de opciones, ser flexibles, para que vea qué metas, cómo se puede ir, para que lo pueda lograr, ¿sí? Incluso desde qué tipo de medicamentos quiere utilizar, si no, que eso es algo que yo sé que a veces pueden ustedes a partir de la evidencia suavizar en sus instituciones, ¿no? Sí, hay clientes que, por ejemplo, no quieren utilizar antidepresivos, aunque sabemos que el Wellbutrin, bupropión puede ayudar muchísimo para el craving y toda la sintomatología ansiosa depresiva que se puede elicitar cuando la gente deja de fumar por parte, ¿no? Del mismo sistema, ¿no? De todo lo que utiliza, bueno, lo que hace el tabaco en la farmacología, bueno, en los cambios neuroanatomofuncionales del cerebro, pues sabemos que puede haber mucho beneficio. Pero si el cliente no, como un depresivo, no,
es justamente escuchar qué es lo que le preocupa, explicarle cómo funciona el medicamento, respetando autonomía, darle opciones de si puede iniciar un tiempo con el medicamento y ver cómo se va sintiendo, y si no, pues sin presión, ¿no? ¿Qué puede ocurrir para que lo deje? O si hay opciones para que inicie y lo experimente y viva cómo se ve, y si siente que está siendo por X razón complicado, pues decirle que hay otras opciones y que entre ellas nuevamente puede estar el medicamento, o sea, pero que haya participación activa del cliente para elegir, ¿ok? Un poquito de agüita. Y finalmente, les quiero compartir la oración contemplativa que hace Entrevista Motivacional y que la escribe William Miller. Porque cuando él trabajó esto en poblaciones nativas de Nuevo México, él notó que parte de poder conectar con las personas eran los ritos contemplativos. Y entonces él decidió, ¿no? Para poder trabajar con estas tribus, hacer su oración del marco motivacional, ¿no? Para que tú, al final, es un ejercicio de mindfulness, ¿no? De contemplación, para que te puedas comprometer, ¿no? A tu espíritu de trabajo motivacional y poder trabajar con el cliente con toda ese compromiso, esa compasión y esa aceptación que es parte de nosotros como terapeutas, ¿no? Entonces se las voy a leer de mí hacia una clienta, ¿no? Guíame para ser una compañera paciente, para escuchar con un corazón tan abierto como el cielo. Concédeme la visión para ver a través de sus ojos y oídos atentos para escuchar su historia. Crea una mesa segura y abierta sobre la cual podamos caminar juntas. Hazme un claro estanque en el que pueda reflejarse. Guíame para encontrar su belleza y sabiduría, sabiendo que tu deseo para ella es que esté en armonía, sana, amorosa y fuerte. Permíteme honrar y respetar su elección de su propio camino y bendícelo para que lo recorra libremente. Que pueda saber una vez más que aunque ella y yo somos diferentes, hay un lugar pacífico donde somos uno. ¿No? Y es un ejercicio contemplativo muy bonito para conectar con el trabajo con los y las clientas, los clientes, independientemente de cualquier religión. Lo que nosotros en DBT también hacemos y en Marco Motivacional es hacer mucha contemplación, ¿no? En mindfulness, ¿no? Y parte de estas estrategias es eso, ¿no? ¿No? Ponernos en un punto contemplativo para que podamos ayudar, ¿no? Y escuchar activamente a la persona. Y finalmente, cualquiera que por voluntad propia se compromete con el olor de un desconocido o una desconocida, realmente es una persona extraordinaria. Muchísimas gracias. Ahí está mi correo institucional, que me gusta porque está anclado a Gmail, entonces llegan, está largo, pero me llega todo. Y estoy ahí a las órdenes. Ojalá les haya gustado y el material y que esto los motive y las motive a hacerse terapeutas motivacionales.